Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a nuestra videoconferencia del periodo intensivo. Durante esta videoconferencia vamos a abordar algunos puntos relevantes a considerar durante las 3 semanas que nos quedan pendientes del periodo. Bien, como tú ya sabes, nuestro periodo intensivo dio inicio el día 28 de mayo y va a finalizar el día 6 de julio. Aún estamos en semana 4, por lo que aún estás a tiempo de entregar tus actividades en caso de que las tengas pendientes. Más adelante en la videoconferencia te quiero recordar las fechas que tendrás que tener en cuenta para hacer tus entregas. Como primer punto de esta videoconferencia, quiero recordarte algunos puntos importantes a considerar para la realización de todas tus actividades del periodo. En primer punto, pues es sumamente importante que leas atentamente las instrucciones. Esto te va a permitir comprender qué es lo que se espera que tú realices en la actividad. Asimismo, una vez que ya hayas comprendido qué es lo que se te pide, revisa todos los recursos. Es sumamente importante que si son presentaciones, vídeos o lecturas, realmente los consultes, ya que esto te va a permitir tener un mejor desempeño en todas las actividades. El tercer punto importante que quería yo recordarte es que si tienes alguna duda, me preguntes para poder resolverla. Puedes hacerlo por medio de nuestro foro de dudas del curso o a través de la mensajería de la plataforma. Es necesario resolverlas para que tu desempeño pues también sea óptimo en cada una de las actividades. Otro de los puntos importantes a considerar es evitar el plagio. Recuerda que el plagio es tomar como si fueran nuestras ideas de otras personas. Las dos modalidades que se pueden dar de plagio en las actividades de bachillerato en línea son el plagio parcial o el plagio total. Recuerda que durante la primera semana del curso te compartí una imagen donde se te indica a qué hace referencia cada uno de estos tipos de plagio y las consecuencias de ser confirmado en alguna de tus actividades. Entonces trata en todo momento de compartir las referencias que utilices para la realización de tus actividades o citar la información dentro de tu documento. Es importante también que tengas en cuenta que puedes mejorar las actividades y de esta manera mejorar tu calificación. Cuando hago observaciones a tus actividades, quizás puedas notar que en ocasiones la calificación es de 69 puntos. En estos casos es para que se abra de manera automática el intento de subir nuevamente tu actividad. Entonces, por ello es importante que revises bien atentamente todas las instrucciones y desde el primer intento de tu entrega de la actividad la realices conforme a todo lo que se solicita. Otro de los puntos importantes, y ya que nos acercamos a nuestra fecha límite de entrega de actividades, toma mucha importancia y es no dejar de último momento las entregas. La asignatura como tal, elaboración de escritos académicos, es una asignatura que requiere que le dediques mucho tiempo porque vas a necesitar leer mucha información para poder desarrollar los dos tipos de documentos o escritos académicos a los que se alude en la asignatura. En este caso son el ensayo y la monografía, ¿sí? Entonces ya ahorita en semana 4 nos vamos acercando a esa elaboración de la monografía. Por ello es importante que no dejes de último momento tus entregas. Asimismo, antes de que yo te comente sobre las fechas importantes del curso, quiero hacerte mención de la actividad 2.5 correspondiente a la semana 4 del curso. Esta actividad ya nos vamos a enfocar en la elaboración del bosquejo de la redacción de tu monografía. Nuevamente es importante que leas atentamente a las instrucciones y para iniciar con el borrador de tu monografía, aquí es un tip o un punto a considerar, es la actividad 2.3, iniciando la elaboración de la monografía. Esta es la participación en el foro, ¿sí? En el foro tú tuviste que haber compartido con tus compañeros un bosquejo de los elementos
de tu documento, o sea, de tu monografía. Entonces, retoma esos puntos porque ello te va a permitir desarrollar cada uno de los apartados que se analiza, ¿sí? Entonces, una vez que retomes esta aportación del foro, vas a ahora sí iniciar con la elaboración de tu documento. Es importante que cuides que contenga los siguientes puntos que aquí te voy a mencionar. El primero, que contenga la portada. Recuerda que la portada de tus actividades siempre debe estar bajo los lineamientos dados en la plantilla Word que se comparte en la presentación del curso, ¿sí? Entonces, si aún no la tienes o aún no trabajas con ella, descárgala porque es importante para esta actividad. El segundo elemento que vas a integrar a ese documento va a ser una tabla de contenido o, como comúnmente lo llamamos, el índice. Recuerda que el índice se elabora al final de la actividad. Esto para que tú ya puedas tener estructurado tu documento y ya puedas ir consultando las páginas en las cuales se encuentra cada uno de los apartados. Entonces, por eso la tabla, el índice o la tabla del contenido, la vas a elaborar al finalizar ya el desarrollo de tu monografía. El siguiente apartado que contiene, o sea, el tercer apartado que debes incluir en esta monografía es una introducción. Es importante que en esta introducción plantees la problemática o la situación de la temática sobre la cual vas a desarrollar la monografía, ¿sí? Aquí se te hacen algunas sugerencias como los supuestos de los cuales parte el autor para mencionar esas ideas o ese planteamiento del problema, las limitaciones que el trabajo tiene o una visión general del contenido de la investigación. Es decir, tú desarrollas tu introducción, por ejemplo, si voy a hablar sobre la contaminación ambiental en Mérida, Yucatán, los tipos de contaminación ambiental en Mérida, Yucatán, bueno, lo que voy a mencionar en mi introducción es, por ejemplo, que la ciudad de Mérida es una ciudad que se considera como uno de los estados de la República Mexicana con menores índices de contaminación. Sin embargo, actualmente se ha visto un incremento en ciertas actividades de las personas, lo cual está contribuyendo a incrementar los índices de contaminación. Entonces, una pequeña introducción que haga que el lector se interese en el contenido de nuestro documento. Asimismo, en la parte final de esa introducción podemos incluir un pequeño párrafo donde se indique cómo está conformada nuestro elemento, nuestra monografía. Y es decir, en el ejemplo que les mencionaba hace un momento, podría yo indicar, es así que a partir de los datos antes mencionados, nace el interés por desarrollar esta monografía en la cual se van a abordar de manera general qué es la contaminación, cuáles son sus tipos, cuáles son los tipos de contaminación en Yucatán, qué tipos de contaminación se dan más y se hará mención sobre algunas estrategias para poder combatir. Entonces, de esta manera, el lector, cuando termine de consultar mi introducción, también va a tener una idea general de cómo va a estar compuesto este documento. El cuarto apartado a considerar dentro de todo este documento son los objetivos. Es importante que establezcas lo que pretendes alcanzar con relación al trabajo, o sea, la finalidad que yo busco. En el ejemplo que les mencionaba, podría yo decir que mis objetivos son brindar información sobre los tipos de contaminación más comunes en Yucatán y las consecuencias que estos tienen hacia la salud, por ejemplo. Lo que sí es importante que una vez que establezcamos el objetivo de nuestra monografía, realmente con el desarrollo de cada uno de los elementos o del contenido como tal, lleguemos a ese objetivo. Si yo ya dije que voy a presentar los tipos de contaminación y las principales consecuencias, o hace ratito yo les mencionaba algunas estrategias para combatirlos, mi contenido debe incluir esos elementos.
¿sí? Que no quede el objetivo muy grande y el desarrollo de nuestra monografía corto para ese objetivo. El quinto elemento es el contenido y ahora sí, esta parte del contenido nos hace referencia al desarrollo de la temática, ¿sí? Entonces, este desarrollo de la temática debe estar planteado con ideas muy claras y ordenadas, ¿sí? En las que vamos a distinguir dos elementos importantes: la hipótesis y los argumentos a favor o en contra de mi postura, lo que me va a ayudar a confirmar o rechazar la hipótesis que yo me planteo. Recuerda que la hipótesis es la idea que vamos a defender, ¿sí? Entonces, si yo tengo como hipótesis de mi ejemplo que les mencionaba, que los tipos de contaminación tienen un impacto negativo en la salud de los adolescentes, por ejemplo. Esta es la idea que yo quiero defender. Entonces, los argumentos que yo voy a brindar deben guardar relación con ideas de autores o datos que me permitan a mí confirmar que realmente la contaminación tiene un impacto negativo en la salud de los adolescentes. Por ejemplo, haciendo alusión a la hipótesis que les mencionaba. O viceversa. Si yo tengo una hipótesis en donde quiero probar que la contaminación no afecta la salud de las personas, los argumentos deben estar en ese mismo sentido, ¿sí? Recuerda que los tipos de argumentos que voy a presentar pueden estar basados o deben más bien estar enfocados en citas bibliográficas. Estas citas bibliográficas son las que nos van a ayudar a dar sustento a esos argumentos que vamos a estar dando, ¿sí? Entonces es importante que trates de que todo tu documento tenga una coherencia y permita a la persona que lo lee comprender y realmente alcanzar el objetivo que planteaste. Finalmente, el último apartado de tu monografía van a ser las conclusiones, ¿sí? Y recuerda que en las conclusiones puedes incluir las opiniones y los resultados sobre el tema investigado. Por ejemplo, en el caso en el que yo les estaba mencionando los tipos de contaminación en Yucatán, mis conclusiones tienen que hacer alusión sobre los principales resultados. Por ejemplo, después de la investigación se encontró que los principales tipos de contaminación en el estado de Yucatán guardan relación con la contaminación del aire. Esto ha provocado que las enfermedades respiratorias tengan un incremento, ¿no? Todo este tipo de desarrollo después de yo leer mi documento, ¿a qué conclusión puedo llegar? Entonces, esto me va a permitir ya concluir el tema. Y finalmente, muy importante, la bibliografía. Recuerda que en la actividad de la semana 3, practicando la redacción de citas, ahí estuviste trabajando esta parte de tu tema, entonces puedes retomarlo y hacer referencia a ellas, o de lo contrario, empezar a utilizar la forma de citación oficial. Ahora sí, te recuerdo que las fechas del periodo intensivo, nuestra primera fecha límite del periodo va a ser el día 28 de junio a las 23:55 horas. Esta fecha cerramos toda la entrega de actividades de semana 1 a semana 5 que corresponden a nuestras actividades de aprendizaje. Y finalmente la semana 6 corresponde a nuestro proyecto integrador y la evaluación, y esta la vamos a cerrar el 6 de julio a las 12 del día. Te recuerdo nuevamente mi horario de atención, que es de 8 a 12 de lunes a viernes, y si así lo requieres podemos hacer una videollamada. Únicamente te pido que me notifiques para ponernos de acuerdo en el horario. No me queda más que desearles mucho éxito este periodo y les recuerdo que cualquier duda o cualquier comentario estoy a su disposición por medio de nuestro foro de dudas o a través de la mensajería de nuestra plataforma. Les deseo mucho éxito este periodo intensivo.